a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. En la hora del conocimiento universal, en la hora de la maravillosa doctrina del Cordero de Dios o divina ciencia celeste, o la maravillosa escritura telepática, o la divina materialización de la visión viviente de Juan en la isla de Patmos. Vamos a compartir con ustedes la lectura de la segunda parte de uno de los divinos rollos telepáticos, el mensaje que envía nuestro Creador, que iniciamos hace días y vamos a tratar de culminar en el programa. Pero antes, nuestro agradecimiento pleno por siempre a la gran familia solar que nos enseña, que unifican su obra y que no quisieran que se la dividan. Se vale de doctrinas vivientes porque son doctrinas para vivirlas. Nos enseña que es la causa primera, nuestro divino Padre Celestial, que no tiene un principio ni fin, y que su divina causa ha salido de todas las causas que nuestra mente puede imaginar. La causa de nuestro divino Padre Eterno se va comprendiendo pasando eternamente por causas. Toda existencia es una causa y toda existencia se expande en el infinito universo. Creador de todo, hasta del mismo oro, el Dios oro jamás dará la eternidad y su divino Padre resucita nuestra carne y nos vuelve como niños. Bienvenidos, hermanos. Antes de compartir la lectura de este hermoso divino rollo telepático sobre los llamados nacionalismos, la segunda parte, queremos hacer una reflexión sobre el uso de la fuerza en el mundo, que ya los pueblos se van dando cuenta que nunca debió de existir y que de raíz será arrancado de este planeta Tierra y que por siempre la luz se impone por sabiduría frente a las tinieblas. Nuestro divino Padre Eterno dice: la desobediencia tiene sus propias leyes, las tinieblas, la maldad, el desequilibrio, la desarmonía tiene sus leyes, tal como lo tiene la divina luz de toda divina verdad. Hablábamos, por ejemplo, sobre cómo el fascismo, que es sinónimo de terrorismo, es sinónimo de capitalismo, es sinónimo de militarismo, a través de los medios de comunicación, a través de la desinformación, a través de la resignación. Ojo, resignación, duermen las conciencias. Tal como la morfina, la cocaína o la heroína, la resignación es producto de muchas causas. Vamos a enumerar para reflexionar unos cuantos. Por ejemplo, la resignación es, si se quiere, un producto de los discursos totalizadores, cual fuese una nueva religión, ¿no? Tratan de imponer. Y siempre tienden a esa forma de caracterización del fascismo y las dictaduras. Ellos dicen: no hay más verdad que la competitividad, cuando para nosotros es la participación, el cooperativismo. Participación y cooperativismo. Pero dentro del pensamiento capitalista, la competitividad, no importa que arrases contra el más humilde, contra el pobre, con los que menos tienen, no importa. Eso es lo que ensucia la mente de la población. Y no se contentan con eso, sino dicen: no hay más santos ni más poderes, sino los mercados. La economía debe crecer constantemente, no importa que se contaminen las aguas, no importe que se destruyan la naturaleza, los ríos, la hermosa naturaleza. Realmente nos da tristeza cuando vamos, por ejemplo, a hacer difusión y pasamos por Cerro de Pasco, encontramos una ciudad
realmente bastante en caos, pero en el centro una lagunilla totalmente contaminada y sin vida. Me supongo de acá unos 30, 40 o 50 años sería una hermosa laguna, o la laguna de Junín, por ejemplo, que también pasamos por allí, que ya está dentro de sus aguas la contaminación de las mineras. Y así en el mundo. Recuerdo una enseñanza muy bonita de un gran naturalista y decía, la salud de una población se va viendo de acuerdo a sus ríos, sus lagunas, sus lagos. Y miremos dentro de nuestras ciudades cómo están nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestros lagos. No tan lejos, acá en el Huaytapallana, no hay buen acopio del agua. La barbaridad que han hecho muchos alcaldes es desaguar diciendo que era peligroso, y a tal punto que ahora está y no puede recuperarse. ¿Cuántos, por ejemplo, practicantes de las ciencias ocultas, de lo diabólico, de lo que no agrada al Divino Padre Eterno, de la magia negra, de aquellos que usan el péndulo, de aquellos que usan las cartitas, ¿no? La adivinación que no es del agrado de nuestro Creador? Y estos que estudian a Satanás, así nos lo dice el Divino Padre Eterno, y lo vemos, hacen los llamados trabajitos y toda la basura lo llenan en los cerros. Que también alguna vez hemos ido a esos lugares para poner el sello de nuestro Divino Padre Eterno y purificar esos sectores, porque la materia tiene vida. Los montes, las montañas, los valles tienen vida. El aire, el tiempo, el espacio tienen vida. Y cuando se pone el sello de nuestro divino creador, surge una armonía maravillosa, porque se conjugan fuerzas magnéticas inimaginables. Porque el infinito universo, nos dice el divino Padre Eterno, está saturado de infinito magnetismo. Se puede manifestar en forma de océano, gravedad, tiempo, espacio, un mar, una montaña o hasta una criatura. Y el magnetismo hace sus diferentes modificaciones y transformaciones. Qué hermosa revelación que nos da cada día nuestro divino Padre Celestial. Por ello que la divina revelación Alfa y Omega no repite lo que el hombre ya sabe, sino lo que el hombre ignora, lo que el hombre desconoce. Pero volvamos a lo que hacen los seres de las tinieblas que pidieron al divino Padre Eterno vencer esa sensación. Que no prime la economía, sino un equilibrio, una armonía entre el ser humano, la naturaleza, lo que se llama la ecología, la biología, la naturaleza, el universo, ¿no? Con justa razón nuestro Divino Padre Eterno decía, si queremos tener una verdadera fe, tomemos en cuenta lo cósmico, la moral de Dios y las leyes sociales del mundo. Por lo tanto, por ejemplo, dentro de este discurso de los capitalistas, solo en su mente está la competitividad. Y recordemos, una competitividad totalmente desigual, economías gigantes contra economías pequeñas, por no decir microscópicas. ¿Cómo puede competir una transnacional con un vendedor de sus productos de papitas, de alverjitas? ¿Cómo podría competir? Lo absorbe. Hablan de la competitividad y se olvidan de la participación, del cooperativismo, de la ayuda. A esto se llama el comunismo espiritual. Y todos venimos del reino de los cielos viviendo el comunismo espiritual. Por ello que dentro de nuestro interior surge y la conciencia nos dice que algo está mal cuando estamos dentro de este sistema capitalista. Hablan de un crecimiento sostenible y los mercados. Eso es lo único que importa. Su poder no puede ser contestado. Porque si alguien
alza la voz, como en muchos países la dictadura se vuelve asesina. Obreros, campesinos, niños, no les importa. Y el militarismo, como no tiene pensamiento propio, porque no es libre, es esclavo de sus amos que sirven a punta de violencia. Porque si tuvieran pensamiento propio serían libres. Hombre pensante, hombre peligroso, ¿no? Y además nos demuestra la existencia de las propias sociedades, que esto es lo que produce, según ellos, el bienestar. Y no les importa que las personas de la calle, aquel vendedor de pequeñas cosas o frutas pequeñas, no le llegue ese bienestar que otros se lo llevan. Vemos la bofetada de los sueldos de los congresistas. Y qué decir de la Corte Suprema, del Poder Judicial, de los llamados presidentes, reyes, dictadores, ¿no? Militares. Sin producir, hermanos, tienen estos sueldos. Realmente es una injusticia. Mas mientras más sufrido sea el pueblo, mayor se incrementa su mérito. En cierta forma, hermanos, nuestro divino Padre Eterno nos enseña su divina ciencia a ilustrarnos para poder pertenecer a esa nueva familia espiritual. No es tan sencillo, hermanos, pero tampoco es imposible, como nos dice el divino Padre Eterno. Unificar el mundo era difícil, pero no imposible. Era laborioso, pero no imposible. Y para poder realizar ese sueño del comunismo espiritual, de vivir un mundo sin fronteras, sin banderas, sin nacionalismos, debemos estar preparados para ello. Vivir en comunidad respetándonos. Compartir lo que sabemos y aprender lo que desconocemos, porque nadie se lo sabe todo, nadie. Todos somos una gran virtud, todos somos un gran conocimiento, grandes talentos que hemos venido para enseñar y también para aprender. Y es lo que en nosotros, hermanos, debe estar siempre las virtudes como la perseverancia, al esfuerzo, al sacrificio, y lógicamente con el respeto respectivo entre nosotros, lograr una sociedad comunista. Una sociedad en el cual piense y comparta por todos y para todos por igual. Y lograr un día en que seamos dignos de pertenecer a esta familia espiritual, el tercer mundo. ¿Saben qué significa el tercer mundo, hermanos? Algo pequeñito para dar inicio a la lectura. Es el mundo de la Trinidad en revelación. Será dirigido por el Hijo primogénito solar Cristo. El tercer mundo vence a la bestia. No hay ser humano que no huya de la bestia. Lo dice el Evangelio: guarida de demonios, aves impuras, terroristas internacionales, de asesinos, van a Estados Unidos y los protegen a los asesinos. Mercenarios que vienen de otros países, que los adiestran, los preparan para nuevamente regresar a sus países, a sus naciones, y ocasionar el caos, el descontrol, las matanzas, los conflictos. A eso se dedica la bestia. Se hacen llamar campeones de la democracia, campeones de los derechos humanos, y miren lo que hacen. Por ello se ganaron el término de bestias, porque una bestia puede armar a sus hermanos y entre ellos asesinarse.
no les importa albergues, no les importa refugios, no les importa campamentos de refugiados, los despedazan. Niños, ancianos, obreros. Es el mismo rostro del fascismo, de la bestia, del mismo anticristo. Ya lo reconocemos, pues no caigamos en complicidad. Y menos ayudemos a estos demonios. Dentro de ellos, los políticos, los religiosos y los militares. Tened cuidado. Pues bien, el tercer mundo crea un gobierno universal cuyas leyes la dictará el Hijo de Dios. Concepto del tercer mundo. Se crea un gobierno de los humildes, de los pobres, de los vilipendiados, de los desposeídos. Se crea el comunismo espiritual en la tierra. Con esta reflexión vámonos a la lectura de la segunda parte de este hermoso divino rollo telepático que envía nuestro Creador. Aquí, hermanos, no hay conceptos nuestros. Lo envía nuestro divino Padre Celestial. Aquí ya no estamos, hermanos, en tiempos de que, hermanito, convéncete, hermano, aquí vas a tener la salvación. Cada uno es libre, hermanos, de buscar o no. Aquí se comparte y se acabó la historia. Es una oportunidad para todos. Nos dice el Alfa y la Omega. Los llamados nacionalismos salieron del extraño sistema de vida del oro. Los espíritus pensantes prometieron al Divino Padre no dividirse en ninguna forma imaginable. Las llamadas naciones no son árboles plantados por el Divino Padre Jehová, y de raíz serán arrancados de este mundo. Una cosa es pedir conocer una cosa y otra cosa es dejarse influenciar por la cosa. Los espíritus pensantes pidieron al Divino Padre conocer el mal como una experiencia, pero no pidieron, lo que no pidieron fue dejarse influenciar por el mal. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida pensaron en psicología común, universal, unitaria, a que puedan entrar los que cultivaron una extraña psicología de libertinaje. Recuerdo, hermanos, en los divinos rollos telepáticos, cuando el Divino Padre Eterno nos habla sobre la psicología, y para muchos que a veces desconocen a través de la divina explicación que nos da nuestro Divino Padre Eterno, la psicología también es viviente. Y esto está en un hermoso divino rollo telepático cuando nos dice: divino origen de la psicología de los seres pensantes, la razón es inversa al desarrollo circular de las moléculas de los elementos. Significa que en el reino de los cielos existe una psicología que marcha paralela con los elementos. ¿Qué significa? Hay un entendimiento con la materia. La psicología posee su cualidad y calidad. Vuestras 318 divinas virtudes. El ser humano, el espíritu humano, posee una psicología individual. Basta pensar y ya haces filósofo y psicólogo. Aunque no podáis discernirlo, lo sienten y lo viven. El bien, el mal tiene su psicología. Las virtudes tienen su psicología. Cada divina virtud. Lectura. Continuación, segunda parte. Sí, hijito. Los llamados nacionalismos terminan el año 2001. Esto, hermanos, para muchos fue bastante impactante, porque pensaban que se refería al calendario gregoriano que nosotros tenemos. Recordemos que la divina revelación de Dios nos dice: de verdad os digo, que hasta en la misma divina revelación Alfa y Omega sois probados. Solo partiendo de este mundo dejáis de ser probados. Y algo sencillito se explica esto, hermanos. En el Evangelio nos dice el Divino Padre Eterno: si se anuncia la llegada del Hijo del Hombre, del Cordero, el que juzgará al mundo, y el hombre sensato, viendo que no llega el Hijo del Hombre, sirve a los demás, se comporta correctamente, hace el bien a sus semejantes,
con delicadeza en su divino conocimiento, cuando llegue el Señor, le dirá: ven lo que ha preparado el Señor para ti, porque fuiste sincero y perseverante en la luz. Pero el hombre insensato que dice: mi Señor demora, ojo, mi Señor demora, y entonces empieza a hacer el mal a sus semejantes, explotar, hacerles daño, libertinaje, embriagarse, y actúa con injusticias. Cuando venga el Señor, les sacará donde están las tinieblas, donde hay llanto y desolación. No seamos insensatos, seamos sensatos. Recordemos también algo, hermanos, cuando la divina revelación viene en psicología de prueba. Y si nos prueba nuestro divino Padre Eterno, cada uno de nosotros tenía que poner en juego la perseverancia, la ilustración, la investigación, la tenacidad, el discernimiento, y a través de ello perseverar hasta el final, porque es una prueba, y toda prueba tiene su término, dando paso a la humildad y a la moderación. Por lo tanto, hermanos, qué hermoso es aquel que entiende que si su divino creador le enseña que ya viene pronto la transformación, tiene tiempo para cambiar, para mejorar, para ser un mejor espíritu en la tierra. ¿Tenemos oportunidades? Claro que la tenemos. Podemos ser mejores cada día. Se pueden vencer muchas batallas, pero la más grande batalla es en uno mismo. Ahí está la más grande lucha. Porque realmente, hermanos, traemos hermosas virtudes y también diferentes contravirtudes que tenemos que superarlos. Cuando nos dice el Divino Padre Eterno termina, significa que las fronteras desaparecen, las naciones desaparecen y surge el llamado tercer mundo. Surge una sola nación, que significa Sión en el Apocalipsis. Será dirigido por el Cordero, una sola nación, ¿no? Eso está en el Evangelio, en el Apocalipsis. Lectura. Es el término de la prueba de la vida. Recordemos, hermanos, que todo tiene su prueba. Esto está en la oración que enseñó Cristo como un ejemplo nada más, que no era para hacerlo repetitivo, sino ampliar con sinceridad y evocar lo que sentimos agradeciendo a nuestro Creador. Y le agrada lo más sencillo, lo más simple. Cuando lo dice, es el término de la prueba de la vida. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Padre nuestro que estás en la morada celestial, bendito sea tu divino y santo nombre, santificado sea tu nombre, hágase siempre su divina y santa voluntad, y no nos dejes caer en tentación, concédenos el pan de cada día, y líbranos de la prueba, del maligno. Entonces la vida es solamente un instante, una prueba, y después viene su evaluación. Nos dice la lectura: toda psicología salida de todo espíritu pensante fue probada. Y entre toda psicología están los extraños nacionalismos, salidos de un extraño sistema de vidas del oro. La bestia dividió al mundo porque así le convenía. La unidad nunca le agradó, porque la unidad del mundo la habrían descartado como sistema de vida. Toda forma de unidad espanta a la bestia. La bestia prefiere la desunión porque en un mundo unido no puede comerciar con las armas. Es por eso que la bestia jamás se hace representar en las conferencias de paz mundial. La bestia trata siempre de aplastar todo movimiento de unidad. En este mundo, a la bestia no le interesa el cómo se llame el movimiento de la unidad.
que sale de millones de mentes. No le importa la grandeza de la unidad del mundo. Lo único que le interesa a la bestia es que no se toquen sus intereses. La bestia aprueba los nacionalismos, porque de ellos saca provecho. Es una de las formas de ilusionar con que cuenta la bestia. Esta ilusión de defender el nacionalismo ha hecho que ninguno que defendió patria, ninguno haya vuelto a entrar al reino de los cielos. Y muchos están condenados, porque violaron la ley del Divino Padre. Mataron por seguir a la bestia condenó a ejércitos y generaciones enteras, y hasta el último instante condenará. La bestia está alarmada por la formación del tercer mundo. Tercer mundo, mundo de la Trinidad en revelación. Es curioso, hermanos. Acabamos de mencionar casi al inicio el concepto del tercer mundo. Imagínense que ahora en los divinos rollos telepáticos lo vuelve a decir. No hay nada casual en nuestra vida. ¿Cómo es posible de las circunstancias de la vida, de recordar esos temas, y ahora lo menciona el Divino Padre Eterno tal como lo hemos mencionado hace unos instantes? Escuchemos. El tercer mundo está alarmada por la formación del tercer mundo. El tercer mundo, mundo de la Trinidad en revelación. El tercer mundo emergerá como la más grande potencia que haya existido en la tierra. El tercer mundo será dirigido por el Hijo primogénito solar Cristo. El tercer mundo vencerá a la bestia, porque aislada será la bestia, todos huirán de ella, como se huye de la peste. El tercer mundo es el mundo del futuro, porque el Padre Jehová se vale de los sufridos, no de los que hicieron sufrir. El tercer mundo creará el comunismo de la tierra, y se cumplirá la divina parábola de las Escrituras del Padre Jehová. Todos son iguales en derechos delante de Dios. He aquí que todo el que fue explotado, engañado, es primero en los acontecimientos del Divino Padre. Y siendo primero, es su propio constructor de su propio mundo. El tercer mundo representa el gobierno universal en este planeta. La historia del futuro los llamarán los elegidos del Divino Padre. Los elegidos del Divino Padre. Y su poder no tendrá igual en la tierra. El tercer mundo es el mundo de los oprimidos. Mundo creado por el extraño sistema de vida. Del oro, los oprimidos, porque el Padre no divide a los hijos de los mundos. El tercer mundo formará un gobierno cuyas leyes la dictará el Hijo primogénito. Nada es casual, ¿verdad? Todo es causal. Es porque nos prueba el Divino Padre Eterno en sensaciones, y todo está controlado por arriba. Y todas las circunstancias lo pedimos al Divino Creador. Y ya se van dando cuenta, hermanos, que muchas veces cuando pasa nuestra vida no es la razón de la casualidad. Son leyes que pedimos al Creador. Lectura. Un Padre solar interviene en la historia de este mundo. Un divino hecho insólito para muchos, porque los tales no se dieron para sí mismos la verdadera fe. De verdad os digo que todo el que muestre extrañeza ante la llegada del Hijo primogénito, hijo mayor del Padre, no entrará al reino de los cielos. No os lo fue enseñado por siglos y siglos, nos dice la enseñanza. De verdad os digo, que tuvisteis tiempo para sembrar, ahora es tiempo de cosechar. Ahora se os exige, ahora no se predica. El tiempo de la predicación tuvo ya su tiempo. Los hombres predicaban,
La revelación no imita lo de los hombres, porque la revelación no es de los hombres. Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que es de los hombres es de los hombres. ¿Saben por qué, hermanos? Desde el momento en que vamos leyendo la revelación, viene a ser un divino juicio intelectual para esta generación. ¿Qué significa? Vamos conociendo las leyes materiales, las leyes espirituales. Esto se llama tomar conocimiento de causa. ¿Cómo se hicieron las cosas? Allí viene un juicio intelectual y luego viene un juicio físico o solar. Por ello, nos dice el Divino Padre Eterno, la revelación no imita a lo de los hombres. Porque la revelación no es de los hombres. Lo que es de Dios es de Dios y lo que es de los hombres es de los hombres. La revelación del Padre Jehová no necesita de propaganda, como hacen los hombres. Y recuerdo una enseñanza muy bonita que decía el Divino Maestro. Cuando un hermano le preguntaba sobre cuando alguien da a conocer las cosas de Dios y saca pues volantes, afiches, ¿no es hacer propaganda a Dios? Y el Divino Maestro dice, nuestro Padre Eterno no requiere de eso, pero ve el mérito de los hijos y se conmueve, así como un padre se conmueve de las buenas obras de sus hijos. No hay cosa más amorosa que servirle al Creador con el esfuerzo, con el sacrificio. Por ello nos dice, el trabajo es el único templo que no se vuelve polvo. El sacrificio, el esfuerzo, la espiritualidad, la intelectualidad. Y a través de ello, nos dice el Alfa y Omega, el trabajo de su propia sal sale nuestro futuro mundo, nuestra futura vida. En el reino de los cielos, donde todo es amor y unidad y armonía, solo se conoce la filosofía del trabajo. El trabajo es la misma eternidad en el reino de los cielos. Porque tiene más mérito el dar que el recibir, tiene más mérito lo que cuesta de lo que menos cuesta. Y amplía nuestro creador. Hacer todo trabajo, por ejemplo, para los demás, posee la más grande jerarquía ante el divino creador. Y hacer todo trabajo en nombre del divino creador es ganarse su divina misericordia. Y tantas veces pronunciasteis su divino y santo nombre, tantas veces seréis premiados. Amplía nuestro divino creador. Hacer todo trabajo en nombre de los demás es poseer un puntaje de luz, donde cada segundito tiene 3 puntitos de luz. Y debe agregarse 3 puntitos de luz más por haber vivido un extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Los trabajadores están a la cabeza con su puntaje. Recuerdo cuando el Divino Padre Eterno, por ejemplo, nos dice que el Hijo primogénito solar Cristo es un Dios solar. Es una infinita galaxia de conocimiento y sabiduría. Porque galaxia significa divina simiente en divina expansión o divina semilla en divina expansión. Que su divina espiritualidad del Hijo de Dios es producto de su propio esfuerzo, de su propio mérito. Que llegado a su madurez se expresa en telepatía universal viviente. Y es la comunicación que tiene nuestro Divino Padre Eterno con sus hijos primogénitos en el infinito universo. Lógicamente que no es lo único, pero es la característica de un primogénito. Primero en todo, la transfiguración de Cristo, el resucitar a los muertos, la resurrección que demostró el Hijo de Dios. Cuando Él dijo, por ejemplo, en 3 días resucitaré, nunca abandonó la tierra. Pasó del macrocuerpo al microcuerpo, fue un cambio de dimensión. Por ello que en el Evangelio nos habla que la sábana, el lienzo que le habían envuelto, tal como estaba, así quedó. No se desenrolló. De lo visible pasó a lo invisible. Y de lo invisible vuelve a ser lo visible. Se apareció ante sus discípulos. ¿Se acuerdan que Tomás no estaba? Y cerradas las puertas
traspasó las paredes y se presentó. Todos tuvieron temor y dijo: no teman, soy yo. Pongan sus manos en mis heridas. Un espíritu no tiene cuerpo como yo. Le dieron a comer una vianda, que es una interpretación errónea cuando le ponen ahí en el Evangelio como carne, que no es cierto. Es una vianda, es una comida. Y cuando se refería a la carne era la pulpa de una fruta, de un, digamos, de algo, ¿no? Que no era la carne. Pero bien, no estaba Dídimo Tomás y le contaron que se había presentado el Hijo del Hombre y él decía: hasta que no toque, no creeré. Se presentó una vez más y le dijo: Tomás, ven, pon tus manos en mis heridas. Señor, eres el Cristo. Tú dices esto porque has tocado y viendo recién crees. De verdad os digo, bienaventurados los que creen sin ver, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque se cultiva la fe. Sabiendo que vuestro Creador es infinito, todo es posible y factible. Y pedimos al Divino Creador creer sin necesidad de ver. Porque el que ve no tiene mérito mayor del que no viendo cree. Todo existe. No se enseñó que Dios es infinito, que todo lo puede. Entonces cada uno de nosotros pidió vencer sensaciones, virtudes que estaban en la imperfección del ser humano. Y es que recordemos que toda sensación tiene su contrasensación. Nos dice el alfa y la omega. Lectura. La revelación del Divino Padre Jehová no necesita de propaganda. Como hacen los hombres, lo de Dios tiene sus leyes en todas partes, porque en todas partes está el Padre. La revelación se extiende por el mundo como un conocimiento, se traduce a todas las lenguas del mundo, lo invade todo. Esto es lo que muchos todavía no entienden, hermanos. Aquí no se trata de formar una religión, una secta, imitar al hombre, ¿no? No, que el pastor no más tiene autoridad, el pastor o el llamado predicador solamente tiene que razonar, pensar, imponer y el resto solamente dice amén, amén, amén. Y no es así, hermanos. Dentro de una hermandad todos opinan, todos escuchan, todos analizan, todos comparan, deducen, disciernen y sacan una conclusión, un consenso, lo más adecuado, lo más armonioso para los demás. Entonces, recuerdo una frase muy bonita, por ejemplo, cuando en el Oriente se habla de estos temas. El hombre sensato no impone sus ideas. Es como un arbolito que tiene sus hojas y capta cada hojita de diferentes ángulos el sol. Ninguna se atreve a imponer y dice: no, tú tienes que captar como yo. Pero todos sirven a un solo árbol, a una sola unidad, manteniendo la unidad de ese arbolito. Hay muchas formas, como nos dice el Divino Padre Eterno, cuando el Hijo Primogénito Solar Cristo se presenta. ¿Por qué, hermanos, si se quiere, lo aceptamos como autoridad de todo? Por su sabiduría, por su conocimiento. He aquí una revelación que nos da el Divino Alfa y Omega en los divinos rollos telepáticos. Y nos dice que a mayor sal de vida, ojo, ¿qué es la sal de vida? Conocimiento, sabiduría, aprendizaje. Como nos decía, existe la jerarquía del conocimiento y aquí una gran verdad que es la sal de la vida, el fruto que queda después que se ha vivido toda una existencia y la suma de los frutos crea la jerarquía solar. A mayor sal de vida, ojo, nuevamente nos dice el alfa y omega, la sal de la vida es el magnetismo del conocimiento, del entendimiento, de la comprensión, del análisis, del discernimiento. Todo espíritu es un foco magnético de entendimiento, de comprensión, de análisis, de discernimiento. Y a medida que más comprende, a medida que más entiende, a medida que más analiza, mayor evolución tiene. Y a mayor
evolución está destinada. Entonces, recopilando, a mayor sal de vida, mayor es la divina humildad. Recordemos lo que nos dice el Divino Padre Eterno. La sal de la vida es en definitiva la filosofía expansiva del ser. Todos empiezan a filosofar, pensar, meditar, reflexionar, hablar, decir, exponer. Entonces, la sal de la vida es en definitiva la filosofía expansiva del ser. Crea futuros universos, crea futuras galaxias. Es la síntesis alcanzada por una idea. Es el resultado del brote de una semilla galáctica. Cuando se nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra o la sal de la vida, significa, hermanos, que en cada existencia, en cada mundo, en cada vida, vamos poniendo en juego la divina sal y vamos avanzando, vamos perfeccionando. El espíritu, siendo una variación microscópica de temperatura, posee en estado de germen el inicio de la sal de la vida. La sal de la vida y el espíritu se desconocen, pero se necesitan. Recopilemos todo eso. A mayor sal de vida, ahora ya tenemos mayor conocimiento, mayor humildad. Más el espíritu se aleja de las tinieblas. Más cada espíritu se aleja de las tinieblas. Aplasta todo egoísmo, toda maldad. Ve con los ojos del espíritu lo que otros no ven. Pasó por lo que muchos recién pasarán. Qué hermosa explicación. Por ello, recordemos siempre esta frase, hermanos. La divina revelación de Dios no repite lo que el hombre ya sabe, sino lo que el hombre ignora. Y en nosotros está compartir su divino conocimiento. Lectura. Nos dice el Alfa y Omega. Lo que es de Dios y lo que es de los hombres de los hombres. La revelación del Divino Padre Jehová no necesita de propaganda como hacen los hombres. Lo de Dios tiene sus leyes en todas partes, porque en todas partes está el Divino Padre. La revelación se extiende por el mundo como un conocimiento. Se traduce a todas las lenguas del mundo, lo invade todo, lo transforma todo, y todo conocimiento que tuvo su reinado desaparece del conocimiento humano. Esto es maravilloso, hermanos. Todo conocimiento que tuvo su reinado desaparece del conocimiento humano. Una vez más, todo conocimiento que tuvo su reinado desaparece del conocimiento humano, porque todo pidió su tiempo en la prueba de la vida. El todo sobre el todo se subordina a la revelación viviente del Padre Jehová. Clarísimo. En otros divinos rollos telepáticos nos dice el divino creador: todo concepto humano tuvo su tiempo, toda ciencia humana tuvo su tiempo, toda ciencia médica tuvo su tiempo, toda especialidad del mundo tuvo su tiempo. Ahora se impone el conocimiento de Dios. ¿Quién sirvió a quién? Que espere todo de quien sirvió. Simple y sencillo. Nos dice el Alfa y Omega, lectura. Lo del Padre no tiene fin, y no teniendo fin, establece su reinado. El principio de la revelación fue humilde, y por eso fue mirada en menos, porque siendo la revelación humilde se encontró en este mundo con una extraña humildad. Con una humildad que dudó de ella misma. Se encontró con una extraña humildad, salida de un extraño sistema de vida de las leyes del oro. Esta extraña humildad tiene su mayor representante en la roca religiosa, la llamada religión católica apostólica romana. Lectura. Porque esta extraña forma de fe es la que lanzó la primera piedra de egoísmo sobre este mundo. Porque el término primera piedra significa hablar dentro de la imperfección humana, de la primera causa, y la primera causa es el Divino Padre. De él salieron todas las causas.
La primera piedra lanzada por la roca religiosa hizo un enorme daño a este mundo. Por culpa de la roca religiosa, este planeta tiene un atraso de 20 siglos en el plano moral y espiritual. La psicología del mundo, de la fe, está influenciada por una extraña psicología, cuya causa está en la extraña adoración material. El llamado mundo religioso extendió en grado sumo la superstición en millones de seres de todas las generaciones. Les creó un extraño complejo. Todo espíritu que estuvo en la tierra y reconoció esta extraña influencia espera fuera de la tierra a los culpables de la extraña adoración material. Esto lo vemos, hermano. Los adoradores del Cristo clavado, del Cristo sangrante, es como cuando alguien, por ejemplo, tiene un accidente de su hijo, de su padre, de su madre, lo despedazan. No lo va a poner pues en una foto sangrante de toda la barbaridad que ha pasado. Utilicen un poquito más su lógica, hermano. Y nosotros viendo aquí en las religiones cuando llevan pues sus estampitas, sus imágenes a un Cristo clavado, sangrante, golpeado, atrae a las tinieblas. No saben que Dios no es imagen ni es persona. Es Espíritu Santo, universal, absoluto y eterno. Todo lo cambia para su divina manifestación, sitios, lugares para destruir la división, la maldad, la confusión. Por eso nos dice, ¿no? Dudáis a veces de la historia escrita por mis apóstoles. De verdad os digo que todo lo que se escribe es verdad. No pidan pruebas materiales que solo vengan a impresionar vuestros sentidos. Yo os tengo reservado el plan infinito, señales, prodigios, que más y mejor lo veréis con vuestros ojos espirituales. En el Evangelio lo dice, cuando se encontró con una mujer samaritana en el pozo de Jacob, y después de todo un mensaje maravilloso, cuando el divino maestro se sienta en el pozo y le pide agua, ¿no? Al final le dice, nuestro divino Padre eterno, vuestro Padre creador, es espíritu y es verdad. Y busca a los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Pues, hermanos, sepamos cumplir su enseñanza. Sencilla. Lectura. Nadie la pidió en el reino de los cielos, nadie de vosotros pidió adorar al Padre en un objeto inanimado, porque tal cosa no tiene sentido en la evolución misma, no deja instrucción o enseñanza alguna a nadie. Adorar imágenes es imitar a Satanás. Imagínense, hermano. Adorar imágenes es imitar a Satanás. Y lógico, cuando el Divino Padre Eterno, por ejemplo, nos dice, yo soy Yahvé, tu Dios que te saqué de la tierra de esclavitud, no tendrás dioses delante de mí, no te hagas imagen, estatua, escultura de lo que hay en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, no te postres a ella, no le eches incienso, porque vuestro Creador castiga hasta la cuarta generación la desobediencia de sus hijos. ¿No entendéis? Lectura. Nadie la pidió en el reino de los cielos. Nadie de vosotros pidió adorar al Padre en un objeto inanimado. Porque tal cosa no tiene sentido en la evolución misma. No deja instrucción o enseñanza alguna. A nadie. Adorar imágenes es imitar a Satanás, porque en lejanos mundos Satanás desvía la atención de las criaturas, inculcándoles falsos dioses. Es una de las maneras que tiene Satanás para confundir a los que han visto la luz en el Padre. Y toda mente que es obligada a adorar imágenes cae con facilidad en la superstición. Esto me recuerda a lo que han hecho los llamados pues papas, en el cual permiten que los fieles lo adoren, lo veneren, que estampitas, que su imagen, que se ponga aquí, que se ponga ahí. Y muchos caen en esto. En su poca evolución, engrandecen a seres humanos que tienen un juicio pendiente. Incluso ponen una alcancillita y santal, san cual, y santos para todo gusto. Y
Los llamados santos se avergüenzan que se le da importancia a ellos más que a Dios. Y muchas religiones del mundo hacen lo mismo. Tened cuidado, mucho cuidado. Aquí, hermanos, no es mi interpretación, no es mi, digamos, análisis propio, lo dice nuestro divino Padre Eterno. El Hijo de Dios ya está entre vosotros y nos dice, tened cuidado con los que tienen juicio pendiente, porque la criatura, al hacer esto, paga los errores de los que admiraron o engrandecieron. Lectura. Un extraño árbol salido de otro extraño árbol, y todo extraño árbol lo son no por las leyes de la naturaleza, sino por la división del rebaño. La bestia al dividir a este mundo se condenó por eternidades, porque la bestia sobrepasó su propia Trinidad, pedida en el reino de los cielos. Los extraños egoísmos y del interés, un mundo que nadie pidió conocer, un mundo que no está escrito en el reino de los cielos, porque nadie pidió al Padre ser esclavo propias de sus leyes. Nadie quiso perderse en una extraña ley, que fueron toda una violación a las leyes del Divino Padre. La bestia creó los nacionalismos, la división, ¿no?, de naciones, de fronteras, y los alimentó violando la ley del Padre. La bestia se hace cargo de su propia tragedia, y no es la primera vez que le sucede. En lejanos mundos, y en mundos que ya no están en el espacio, esto me recuerda a la raza anglosajona que también nos dice el Divino Padre Eterno, ¿no? Cuando en el pasado lo representaron por una divinidad demoníaca como la Esfinge, cuerpo de león, rostro humano, que está relacionado con la raza anglosajona, una de las tantas civilizaciones primeras que violó la ley. Lectura. La bestia hizo lo mismo que hacen en la tierra. Dividió otras humanidades que habían pedido al Padre Jehová un solo gobierno planetario, un gobierno semejante al reino de los cielos. Atrasos inmensos provocó la bestia en otros rebaños planetarios. Y la bestia volverá a solicitar al Divino Padre una nueva oportunidad. Pedirá volver a nacer en un lejano planeta. Pedirá volver a conocer un mundo de la luz. Pedirá volver a ser probada. La bestia, cuando cumple su ley en algún lejano mundo, no vuelve a entrar al reino de los cielos. La bestia, cuando cumple su ley en algún lejano mundo de las tinieblas, ¿no?, de la división, no vuelve a entrar al reino de los cielos. Porque en cada regreso trae consigo una deuda más para con el Divino Padre. Las deudas de la bestia son inmensas, porque se acabarán los actuales soles y la bestia aún no habrá terminado de pagar sus deudas al Divino Padre. La bestia fue representada en la era faraónica por la Esfinge. Y qué curioso, hermanos. Y nuevamente lo que acabamos de mencionar, nuestro Divino Padre Eterno en la lectura lo menciona. 2 veces nos ha ocurrido esto. Ya ustedes se darán cuenta. Nos adelantamos y el Divino Padre Eterno nuevamente lo da a conocer. Existe una intención. Puedo entender lo que el Divino Padre Eterno en muchos divinos rollos telepáticos nos dice. El espíritu recibe órdenes inconscientes. Recibe órdenes inconscientes. Esto está en la explicación del magnetismo. Lectura. La bestia fue representada en la era faraónica por la Esfinge, un león con rostro humano, un símbolo extraño salido de las tinieblas. Un símbolo que mucho tiene que ver con la raza anglosajona, porque todo espíritu ha nacido muchas veces en su eternidad. La bestia ha reinado también en mundos microscópicos más infinitamente pequeños que la propia Tierra. Fue en esos mundos en donde la bestia conoció y corrompió a los espíritus, que hoy
se denominan anglosajones, espíritus materialistas que pidieron al Padre Jehová ser los primeros en nacer en la era cristiana. Estos espíritus son los primeros en dejarse influenciar por la bestia, porque tiene una antigüedad más que el resto de los espíritus de la tierra. Antigüedad relativa, porque la cualidad y la calidad se alternan con el correr del tiempo. La cualidad y la calidad se transforman con las sucesivas existencias, porque el perfeccionamiento no se detiene en el espíritu pensante. Desea eternamente conocer lo que no conoce y que sabe que existe en el infinito. Escribe el Alfa y la Omega. Bueno, hemos dado término a la lectura de un divino rollo telepático más. Seguiremos avanzando, porque lo importante, hermanos, no es, por ejemplo, dar lectura en forma rápida y ya pues hemos terminado 1, 2, 3, 4, sino hemos hecho un estudio analítico y menos comparativo, porque cada uno de nosotros pidió al Divino Padre Eterno hacer uso de sus divinas virtudes. Seguiremos avanzando, hermanos. Gracias por compartir. Que nuestro Divino Padre Eterno guíe sus mentes, sus corazones, y que se haga siempre su divina y santa voluntad. Paz profunda. Muy buenas noches. Hasta nuestro próximo programa.